Definición de peligro. Puede definirse el peligro como aquello que puede producir un accidente o un daño, en el cual amenaza o es probable que acontezca un fenómeno potencialmente perjudicial en una zona y en un periodo de tiempo determinado. Los peligros pueden ser simples, secuenciales o combinados, ya sea en su origen o en los efectos que lo producen. Por consiguiente, podemos encontrar varios tipos de peligros: peligros naturales y peligros tecnológicos. Los peligros naturales son fenómenos físicos causados por acontecimientos de aparición lenta o repentina. Pueden ser geofísicos, hidrológicos, climatológicos, meteorológicos, biológicos. Los peligros tecnológicos o producidos por el hombre son emergencias complejas, hambre, poblaciones desplazadas, accidentes industriales y accidentes de tránsito. La definición de riesgo. Situación que puede conducir a una consecuencia negativa o no deseada en un acontecimiento o una probabilidad de que suceda un determinado peligro potencial. Desde un punto de vista general, se puede clasificar en tres categorías. Riesgos de categoría A son los inevitables y aceptados, categoría B son los evitables pero deben considerarse inevitables. Categoría C normalmente son evitables voluntarios. Definición de factor. Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Riesgos físicos. Es aquel factor ambiental que puede provocar efectos adversos a la salud del trabajador dependiendo de la intensidad, tiempo de exposición y concentración de este. Existen tipos de riesgos físicos como el ruido, las vibraciones, la temperatura, entre otros. El ruido es un sonido no deseado cuyas consecuencias son una molestia para el público con riesgo para su salud física y mental. Tiene consecuencias auditivas como la sordera, biológicas como los trastornos del sueño y subjetivas como la fatiga. En los accidentes, el ruido al conductor le provoca estrés y aumenta la carga cognitiva e incrementa la probabilidad de cometer errores mientras conduce. El conductor que esté expuesto a ruidos constantes podría ocasionarle hipoacusia, aumento en la presión arterial y migraña. Para prevenir es necesario proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria, cambiar los silenciadores, tubo de escape, utilizar protectores auditivos cuando sea necesario. Vibraciones. Movimiento del vehículo en vibración tiene dos características, en frecuencia e intensidad. Frecuencia es indicador de velocidad, intensidad, amplitud de movimiento. Las consecuencias que producen las vibraciones son traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos, problemas de articulaciones en las manos, lo que provocaría un accidente en el caso del mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación es el asiento, las ruedas, las cabinas, etc. Vibraciones pueden ocasionarle al conductor artrosis del codo, hernias, aumento de enfermedades de estómago, úlceras estomacales. Para prevenir esto es importante tomar en cuenta el correcto diseño ergonómico del asiento, mantenimiento correcto del asiento y de los sistemas de amortiguación, interposición de materiales aislantes, soportes de caucho, corcho, resortes metálicos. Temperatura. Depende de un equilibrio muy complejo entre su nivel de producción de calor y su nivel de pérdida de calor. El calor tiene consecuencias en el conductor como la fatiga, la deshidratación y la deficiencia circulatoria en órganos internos, riñones, cerebro. Se puede producir un accidente por falta de sistemas de climatización en vehículos antiguos, falta de ventilación tanto en la cabina como en la caja, operaciones de carga y descarga en situaciones extremas de temperatura. Las altas temperaturas en las que están expuestas los conductores les puede provocar enfermedades como el cáncer de piel. Por ello, para prevenir es necesario ventilar adecuadamente la cabina del vehículo, disminuir las horas de trabajo, realizar descansos periódicos. Notas técnicas de prevención. En el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo encontramos NTP 980, que dice protectores auditivos, orejeras dependientes del nivel. La NTP 975, que son instalaciones de extinción automática con agentes extintores gaseosos. La NTP 972, que es la calidad de aire. Riesgos químicos en el transporte de carga pesada. Los riesgos químicos son sustancias que al entrar en contacto con el organismo provoquen intoxicación o una lesión. Entre sus características están la toxicidad, inflamabilidad y explosividad, reactividad violenta y radioactividad. Como sus consecuencias están resequedad de la piel, irritación, cambios en la pigmentación de la piel, incendio, explosión o reacción química. En los tipos de riesgos químicos que pueden afectar a los choferes y a sus ayudantes están por la forma en la que se presentan y por sus efectos. En el primer lugar tenemos aerosoles, humos, gases y vapores, y por sus efectos irritantes y anestésicos. Irritantes son problemas en las vías respiratorias y anestésicos pueden provocar somnolencia.
Como parte de las causas o consecuencias de estos riesgos tenemos enfermedades respiratorias, dermatitis en el sistema nervioso central y cánceres. Como notas técnicas de prevención tenemos la número 13 y la número 16. La número 13, los materiales químicos deben poseer un rótulo de identificación por cada clase de material peligroso o inofensivo. La número 16, garantizar una ventilación adecuada con aporte de aire exterior suficiente que evite que los niveles contaminantes alcancen concentraciones que puedan resultar perjudicial para los trabajadores. Riesgos locativos en el transporte de carga. Los riesgos locativos son aquellos riesgos causados por las condiciones de trabajo de un lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo indistintamente de la labor que se efectúa en ellos. Como sus características existen características geográficas, distribución de espacio y construcción de instalaciones. En tipos tenemos la estructura de la localización, o sea, dónde se guarda el camión, debe tener una estructura muy buena. Distribución de espacios. La distribución de espacios tiene que ver con la forma en que se acomoda la mercancía dentro de los vehículos. Distribución de máquinas y equipos. Como consecuencias que pueden sufrir los choferes y los ayudantes tenemos golpes, choques, quemaduras y cortes si las instalaciones no son las adecuadas. Como otras causas y consecuencias aquí se encuentran igual enfermedades. Tenemos estrés, alergias e infecciones graves. En el Real Decreto 1017, para mantener limpio el espacio y ordenado se debe tomar en cuenta los siguientes. Informar cualquier cambio de estado en las instalaciones y restringir el paso por el área hasta no solucionar el problema. Efectuar inspecciones de trabajo periódicas con el fin de corroborar el estado de los vehículos y hacer las correcciones debidas. Riesgos eléctricos. La electricidad es una de las fuentes de energía más utilizadas en la actualidad, por lo que emplearla puede generar consecuencias que afectan la salud o vida de los trabajadores. Enfermedades por riesgo eléctrico. La piel es el primer contacto del organismo con la electricidad. En alta tensión se puede llegar a producir grandes quemaduras con destrucción de tejidos en profundidad. Músculos. Cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, este se contrae, de forma que la persona es incapaz físicamente de soltarse del elemento conductor. Puede producirse daños en otros órganos, además de roturas musculares y tendinosas. Asfixia, que puede dañar irreversiblemente al cerebro y producir la muerte. Corazón. Produce una alteración total en el sistema de conducción de los impulsos que rigen la contracción cardíaca, interrumpiendo su circulación y desembocando en la parada cardíaca. Sistema nervioso. Aparece una serie de alteraciones como vómitos, vértigos, alteraciones de la visión, pérdida de oído, parálisis, pérdida de conciencia o parada cardiorrespiratoria. Según la Comisión Electrónica Internacional, cuando la intensidad de corriente es de 0.5 mA, la persona alcanza el umbral de percepción. Si la intensidad es de 50 mA, el individuo puede empezar a tener problemas para poder separarse del circuito. Si los 50 mA duran más tiempo, provoca una fibrilación ventricular. La nota técnica número 14, instalaciones eléctricas, tiene el objetivo de facilitar las características más comunes de las instalaciones eléctricas, materiales, protecciones en las obras de construcción, instalaciones de generación y utilización de energía eléctrica bajo las siguientes condiciones: personal calificado, material adecuado, aislamiento apropiado, solidez mecánica en relación a los diferentes riesgos de deterioro. Riesgos biológicos. Se define al riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivada por la actividad laboral. Enfermedades por riesgos biológicos. Las enfermedades potencialmente más frecuentes que se pueden desarrollar en trabajadores son brucelosis, carbúnculo, hepatitis B y C, tétanos, sida, legionelosis. La nota técnica número 15, de condiciones de seguridad para la carga y descarga de líquidos combustibles, busca minimizar las posibilidades de siniestros y accidentes en las operaciones de carga y descarga de líquidos inflamables. La nota técnica número 24, de transporte de materiales peligrosos, busca dar a conocer las condiciones necesarias para el transporte de materiales peligrosos con la investigación de vehículos, materiales de fabricación, elementos estructurales, componentes y accesorios. Riesgos ambientales. Se entiende por riesgos ambientales a los daños que pueden producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano.
Los principales problemas de seguridad y salud laboral para los conductores de transporte por carretera son exposición a vibraciones del vehículo, exposición al ruido, inhalación de vapores y gases tóxicos, exposición al polvo, condiciones climáticas adversas. Enfermedades por riesgos ambientales. La diarrea, provocada en gran medida por la insalubridad del agua. Infecciones de las vías respiratorias, producida en gran medida por la contaminación del aire en espacios tanto exteriores como interiores. Traumatismos involuntarios. Es provocado por deficiencias en la planificación urbana o en la ordenación ambiental de los sistemas de transporte. Malaria. Deficiencias en el abastecimiento de agua, en la vivienda y en la ordenación del uso de la tierra. La neumopatía obstruida crónica. Pérdida gradual de la función pulmonar, provocado en gran medida por la exposición a polvos y humos en el lugar de trabajo y otras formas de contaminación del aire en espacios exteriores e interiores. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 14.1, norma a través de la cual se distribuye un régimen jurídico completo al derecho del trabajador a disfrutar de una protección eficaz en materia de seguridad e higiene. En el artículo 4.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario está obligado, tan pronto como sea posible, dar a conocer la presencia de un riesgo de tales características a todos los trabajadores afectados, informar sobre qué medidas se han tomado y deberán tomarse en estos casos. Riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos son aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que pueden producir daños a su salud. Tipos de riesgos ergonómicos. Estabilidad en el área de trabajo. El espacio del puesto debe estar adaptado a la altura de los trabajadores, de forma que permita una postura estable y cómoda. Movimientos repetitivos. Grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular. Condiciones ambientales. Tienen que ver con el diseño de aspectos como la temperatura, la iluminación o el ruido. Las características. En relación a la estabilidad en el trabajo tenemos acumulación de tareas, recorridos innecesarios, tiempo perdido. En relación a los movimientos repetitivos, duración de la tarea, distancia de la carga al cuerpo. En relación a las condiciones ambientales, iluminación, climatización, ruido. Consecuencias. Molestias y lesiones musculares, alteraciones visuales, fatiga visual, dificultades para concentrarse. Prevención. Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva, sobre todo en movimientos de pesa, flexo, extensión y rotación. Riesgos psicosociales. Son situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave a la salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Un clima laboral autoritario y desconsiderado es un factor psicosocial de riesgo, pero es también el marco propicio para que aparezcan riesgos psicosociales como el abuso, la violencia y el acoso. Tipos de riesgos psicosociales. El estrés. La Comisión Europea define el estrés laboral como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido de trabajo, organización de trabajo y el medio ambiente de trabajo. Sobrecarga laboral. El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por algunas de sus consecuencias propias parece que debe ser tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral. Burnout. El desgaste profesional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico, laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga, desmotivante para las tareas laborales. Características. El estrés se puede presentar en dos formas principales, el estrés crónico y el estrés temporal. Tanto uno como otro tienen marcadas consecuencias en la salud, resultado del agotamiento del organismo en la respuesta para solucionar los problemas o las amenazas. También se han reconocido modalidades complementarias que aluden a la intensidad de la respuesta, como es la respuesta de estrés agudo, debido a la intensidad del problema y el esfuerzo que debe hacer el organismo para responder a ella, y la respuesta de estrés postraumático, en el que se mantiene o incluso se amplía el nivel de la respuesta en el tiempo. Todas estas formas tienen su correspondencia en el marco laboral. El agotamiento emocional hace referencia al cansancio emocional que producen las tareas propias del trabajo, la despersonalización al tratamiento distanciador que se aplica a las personas que se tiene que atender y la baja realización personal.
En este sentido, el desgaste profesional es un estado resultante del trabajo profesional y de situaciones laborales específicas. Consecuencias. Cabe recalcar que una de las principales consecuencias que se tienen en el medio de transporte de carga pesada estará primada por el conflicto familia-trabajo, pues para nadie es un secreto que los choferes viajan inclusive semanas enteras y esto sin duda afectará al ambiente en el hogar. A partir de esto podemos deducir de igual manera que puede existir una carga laboral o síndrome de burnout. Dentro de este campo de estudio que viene a ser el estrés, existen algunas consecuencias de carácter grave. Estas pueden ser hipertensión arterial, depresión, alcoholismo, ideas suicidas, úlceras gástricas, enfermedades cardiovasculares, etc. Existen además consecuencias cognitivo-emocional, las cuales pueden ser excesiva preocupación, dificultad para concentrarse y mantener la atención. Prevención. Desarrollar procedimientos específicos para garantizar un entorno laboral libre de los riesgos laborales procedentes de la violencia psicológica o mobbing. Reducir la precarización e inseguridad laboral como forma de evitar síndromes de supervivencia organizacionales. Optimizar las capacidades de cada empleado mediante una asignación racional de recursos humanos, dando prioridad al enriquecimiento del trabajador mediante tareas significativas. Realizar la rotación de turnos y jornadas nocturnas en los trabajadores que por necesidad de la empresa se requieran implementar jornadas extraordinarias. Se debe organizar adecuadamente los turnos de acuerdo con las características humanas y condiciones individuales de salud del trabajador. Los espacios confinados. Un espacio confinado es un espacio cerrado o parcialmente cerrado que en un principio no está diseñado o no se pretende que sea ocupado por personas. Tiene una entrada o salida restringida según la ubicación, tamaños o medios. Puede presentar un riesgo para la salud y seguridad de cualquier persona. Entre ella existen varios factores: su diseño, construcción, localización o atmósfera, los materiales o sustancias que contiene, la actividad del trabajo que realiza o los riesgos de seguridad, proceso y mecánicos presentes en aquel lugar. Los espacios confinados pueden estar arriba o debajo de la tierra. Se puede encontrar en casi todos los sitios de trabajo. Un espacio confinado, a pesar de su nombre, no es necesariamente pequeño. Es por ello que podemos encontrar varios sitios, como bóvedas de seguridad, tanques, alcantarillas, tubos, pozos de acceso, camiones, carros o tanques. Es aquellos los que pueden ser o tener un acceso de entrada o salida limitados. Existen tipos de espacios confinados. Tipo 1. Es un lugar de concentración de sustancias químicas peligrosas a nivel y acción. Tipo 2. Aquel que tiene el potencial de causar lesiones y o enfermedades de trabajo e incluso puede ser inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. En esto se puede presentar una atmósfera altamente peligrosa. Todos los riesgos que se pueden encontrar en un lugar de trabajo regular también se pueden encontrar en un espacio confinado. Sin embargo, pueden ser incluso más peligrosos en un espacio confinado que en un sitio de trabajo regular. Los riesgos en espacios confinados pueden incluir factores que pueden poner en riesgo la vida de los trabajadores, como por ejemplo, cuando los choferes se encuentran dentro del carro, se encuentran expuestos a varios peligros, como por ejemplo, las explosiones químicas debido al contacto con la piel o por ingestión, así como inhalación de aire malo. Pueden haber atmósferas inflamables o explosivas, debido a líquidos inflamables y gases, polvos combustibles, que si se encienden pueden llevar a un incendio o una explosión. Esto se puede dar en una bomba de gasolina. Su visibilidad y riesgos biológicos también es un riesgo de un espacio confinado. Es por ello que OSHA 2017 nos brinda algunas sugerencias para desenvolvernos en espacios confinados. No entrar a un espacio confinado con permiso requerido sin estar capacitado y sin tener un permiso para entrar. Antes de entrar, identificar cualquier peligro físico que pueda examinarse. Limpieza y mantenimiento. Un vehículo requiere un mantenimiento mismo que hará que la vida útil del vehículo se prolongue. Existen 3 tipos fundamentales de mantenimiento: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo.
El mantenimiento correctivo es aquel en que se repara las diferentes partes del vehículo en el momento en que deja de funcionar o empiezan a fallar. El mantenimiento preventivo consiste en seguir las instrucciones del fabricante, que se detallan en el manual de vehículo por el tipo de servicio y los espacios de tiempo en el que deben realizarse las operaciones de mantenimiento. Mantenimiento predictivo. Cuando se realiza un diagnóstico o mediciones que permiten predecir si es necesario realizar correcciones o ajustes antes de que ocurra alguna falla o desastre. Antes de hacer uso de un vehículo, el mantenimiento mínimo de un vehículo pesado es revisar y verificar el nivel de aceite del motor, inspeccionar la presión de las llantas, inspeccionar el nivel de los frenos y verificar el encendido y cambios de luces. Profesiograma. Es un documento o una herramienta de apoyo para responsables de talento humano, técnicos de seguridad y salud y médicos ocupacionales. Dentro del profesiograma se incluye el puesto de trabajo, código puesto, formación, experiencia, aptitudes, actitudes, desempeño del proceso productivo que se desempeña en el puesto de trabajo, tareas y o funciones que se realicen en el puesto, útiles herramientas o maquinaria de trabajo utilizados, exigencias funcionales, competencias, capacitaciones y horario de trabajo. La siguiente página está identificación de riesgos del puesto de trabajo. Aquí hay un cuadro, los riesgos, el factor de riesgo, prioridad del riesgo. En el riesgo existe mecánico, físico, biológico, ergonómico, químico y psicosocial. También incluyen equipos de protección individual para el puesto de trabajo, donde se encuentran los símbolos de la indumentaria que utiliza el trabajador. Se encuentran los exámenes y valoraciones médicas ocupacionales. Aquí se incluyen exámenes preocupacionales, periódicos, reintegro, especialidades y salida. Más abajo, contradicciones médicas, absolutas y relativas. Todo este profesiograma debe tener las firmas del técnico de seguridad y salud en el trabajo, que es quien elabora, revisado por el director de seguridad y salud en el trabajo y aprobado por el mismo director de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la fecha de elaboración del profesiograma.